Bueno, de nuevo buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta, la octava clase de nuestro curso juntos, el legalismo. En clases anteriores, en ciertas ocasiones hemos dado ejemplos de una manifestación del legalismo, que es agregar reglas no bíblicas, o sea, inventar reglas y luego exigirlas como si fueran reglas divinas, ¿no? Un ejemplo de eso para los fariseos en los tiempos de Jesús, inventaron la regla que solo podía uno caminar 1000 pasos el día sábado. No estaba en la Biblia eso. Dios simplemente dijo que no podían trabajar en el Antiguo Testamento el día sábado. Ellos agregaron esa ley. Dimos un ejemplo moderno de eso. Bueno, vimos algunos ejemplos modernos de eso con iglesias que hoy en día exigen cosas que solamente eran para Israel, leyes ceremoniales, pero siguen poniendo esas reglas como si fueran vigentes el día de hoy también. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre eso. Vamos a ver más ejemplos de esto en iglesias hoy en día. También vamos a ver por qué es peligroso hacerlo. Bueno, vamos a comenzar con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces, permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Vamos a contestar juntos entonces las preguntas. Ay, perdón. Primero la meta para la lección 8. Vamos a, con la ayuda de Dios, lograr esta noche lo siguiente. El participante reconocerá leyes extrabíblicas y tendrá cuidado de no exigir lo que la Biblia no exige. Bien, entonces ahora sí, el repaso de las preguntas de tarea. En el video de instrucción escucharon una historia de la vida real, una historia sobre un pastor y su familia que llegaron a una iglesia para servir a esa iglesia. La iglesia se llamaba La Roca Firme, pero había un problema. Tuvieron un problema con esa congregación. ¿Cuál era el problema? Excelente, Ramón. El Por favor, problema, Ramón. pastor, Perdón. Vamos con Ramón y luego Wilson. Ramón levantó su mano primero. Adelante, Ramón. vamos a escuchar al hermano Wilson y luego yo hago mi aportación, como él va Perfecto. manejando en la calle. Sí. Decimos con Wilson entonces. Gracias, gracias, sí. Bueno, por eso que no puedo alzar la manito aquí porque estoy en el tráfico. A ver, Claro. el problema es que lo presentaron y todo, pero también habló de que tiene una niña que está en la danza y que va a ser, o sea, qué bueno, ¿no? Para alabarlo al Señor, danzarlo al Señor, pero esa iglesia como que no permitía y decía que esas cosas son del diablo y esto no está permitido, entonces es lo que pasa en muchas de las iglesias nuestras, ¿no? Todavía que algunas actividades que tienen que cumplirse tienen que ser, como se dice acá, a raja tabla. No tenemos que salirnos de lo que está establecido y es legalismo. Entonces, eso hace que más bien la gente vaya y se aleje de la iglesia en vez de acercarlos, ¿no? Entonces, yo veo eso en el video que tú pude ver el día de hoy. Y gracias más bien, Ramón, por esa oportunidad y espero también escucharlos. Gracias. Gracias, Wilson. Buen aporte. ¿Algo que agregar ahí, Ramón, entonces? Sí, ya como ya mi hermano estuvo hablando, simplemente yo puedo puntualizar que esta iglesia o los líderes antiguos de esta iglesia crearon reglas que la Biblia no establecía. Cuando censuraron el pastor que habló de que su hija pertenecía a que un grupo de baile con flórico y participaba en actividades que nada tenía que ver con nuestra fe ni afectaba nuestra fe. Sin embargo, allí la iglesia lo censuró porque
porque tenían reglas y normas que la Biblia no la tenía, no la tiene establecida. Y ese fue el problema. Gracias, pastor. Ok, sí, gracias por compartir. Muy bien, veo el chat. Adolfo aportó ahí el problema, era que era una iglesia legalista. Sí, por lo menos en ese punto, no sabemos de sus otras enseñanzas, pero sí, por lo menos en ese punto cayeron en el legalismo. Bueno, vamos a dar resumen aquí. Sí, era un ejemplo real del legalismo. Oh, ahí está. Ellos habían creado una ley donde la Biblia no prohibían todo tipo de baile. Vamos a aprender esta noche que tenemos que tener mucho cuidado con prohibir solo lo que la Biblia prohíbe. Hay ciertas formas de bailar que sí serían pecaminosas, porque son muy sexuales o sensuales o también podrían tener una relación con adoración pagana. Entonces no vamos a querer involucrarnos en, pero no porque Dios prohíbe el baile, porque Dios prohíbe lo pecaminoso en esos bailes. Entonces, la Biblia no prohíbe todo tipo de baile. El abuso de algo no prohíbe el buen uso de algo. Y eso es lo que aprendemos aquí. En esta iglesia, no sé si fue su pastor pasado o cómo habían llegado a tener esa creencia. Alguien les había enseñado que era pecado bailar. Entonces, cuando llegó su nuevo pastor, había un choque con los líderes de esa iglesia que exigían que el pastor no enseñara eso en su iglesia. En esta iglesia no se va, ¿verdad? Bien. Entonces, otra pregunta sobre el video de repaso. Tiene que ver con la conciencia. Y aquí estamos hablando de la conciencia cristiana, o sea, la conciencia como lo describe la Biblia. ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Sí, Jairo levantó su mano, por favor, Jairo. Bueno, pastor, en esta parte de la conciencia es algo muy personal, ¿cierto? Lo que yo creo de dicha cosa, lo que yo creo que es pecado. Hablando de punto de vista, pues, humano, ¿cierto? De lo que yo considero que es pecado, de esto es pecado, esto es pecado, esto otro es pecado, pero vamos a la Biblia, ¿cierto? Que es lo legal y es lo que nosotros como cristianos, como iglesia, debemos hacer, ¿cierto? Porque no se trata de pronto de la conciencia. Bueno, la conciencia mía quizás yo la puedo manejar, pero al meterme yo a la conciencia de mi hermano, ya eso es antibíblico, porque no es de nosotros como humanos juzgar la conciencia de los demás. Yo creo que en este caso el que juzga es Dios, ¿cierto? Y Él es el que tiene la autoridad. Y además de eso, dejó su revelación escrita para nosotros guiarnos ahí. Y lo que el apóstol Pablo dice a raíz de esto, ¿cierto? Que si, ¿cómo es que dice? Que debemos cuidarnos más bien de los débiles. Estoy parafraseando. No dice el texto así exactamente, pero que sí debemos tener en cuenta con los débiles. En este caso, pues, si vamos así, ¿cierto? Sí, para mí, danzar no es malo o tomar bebidas alcohólicas no es malo. Listo, esa es mi conciencia. Y si voy a la Biblia, en ninguna parte la Biblia me va a condenar, ¿cierto? Porque me esté tomando una bebidas alcohólicas, ¿cierto? Entonces, pero lo que Pablo quiso decir entonces es que debemos cuidarnos de aquella persona que sí se convierte en una debilidad, porque mientras yo tomo bebidas alcohólicas y para mí no es pecado, porque mi conciencia me está diciendo no es pecado y la Biblia no te está condenando y realmente es que la Biblia no me está condenando, pero el hermano que está a mi lado, él sí se puede estar condenando, me puede estar condenando y también a raíz de eso entonces él va a pecar.
Pues es mi concepto, pastor, muy personal así. Y yo creo que ya está contestando otra de las preguntas de tarea, hablando de Romanos y su lectura de esa carta sobre tomar en cuenta los hermanos débiles en nuestras acciones. Entonces, y vamos a ver cómo se aplica eso a nuestras vidas. En cuanto a la conciencia, usted dio de saber que sí, la conciencia de uno puede estar equivocada porque somos pecadores. Entonces, también resaltó la importancia de formar la conciencia con la palabra de Dios. Vamos a ver ese punto importante también en nuestro resumen. Pero escuchemos otro aporte de Olga Vélez sobre esta pregunta. ¿Cuál es su respuesta, Olga? ¿Puede activar su micrófono, Olga? Sí. Pastor, primero le voy a decir algo sobre la danza, ¿no? La danza, cuando María, la hermana de Moisés, llegó, pasaron el Mar Rojo, ella en señal de agradecimiento danzó con sus amigas, con sus compañeras, ¿no? Fue la primera danza que se le ofreció a Dios como en agradecimiento. Y el rey David también danzaba, dice la Biblia, que levantaba su pierna tanto pues, que se le veían hasta los calzoncillos, ¿no? Es una manera de su ropa interior. Entonces, él, en agradecimiento y adoración y alabanza hacia Dios. Ahora, en cuanto a la conciencia, tengo aquí que es una emoción espiritual. Yo diría que es un sentimiento, ¿no? Positivo o negativo del alma. Y uno lo analiza de acuerdo a la ley escrita en la tabla, en las piedras que Dios dio, ¿no? Y deducimos lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que yo pienso. Y sí, bueno, utiliza la ley escrita en nuestros corazones, vamos a ver. Y Sí. básicamente es el juez interior que nos dice si estamos bien o si estamos mal. Bueno, entonces vamos a dar resumen aquí y si quieren aportar pueden hacerlo en otras preguntas, perdonen, por cuestiones de tiempo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la conciencia? Habla de la conciencia Pablo en Romanos 2, versículo 14. Ahí está hablando, de hecho, de los paganos, los que no tienen la Biblia, pero ellos demuestran que tienen la ley escrita en su corazón, porque ellos también tienen cierto conocimiento de lo que es bueno y malo, y su conciencia les juzga cuando hacen lo malo y los defiende cuando hacen lo bueno. Yo creo que en otra clase di este ejemplo. A casi cualquier país que usted viaja, es prohibido matar y si matas a alguien te van a castigar. ¿Por qué? Porque sabemos, no es simplemente algo cultural, es algo escrito en nuestro corazón. La Biblia dice, todo ser humano tiene cierto conocimiento y la conciencia es como el juez interior que o me acusa o me defiende. Si hago algo bueno, me felicita mi conciencia. Qué bueno, cumpliste con lo que debías hacer. Si hago algo malo, me acusa mi conciencia. Reconozco que soy culpable y merezco castigo de Dios. Eso fue parte del conocimiento natural que todo ser humano tiene de Dios que aprendimos en otra lección. Entonces sí, nos condena cuando rompemos la ley escrita en nuestros corazones y nos aprueba cuando lo obedecemos. El problema con la conciencia es la siguiente. Por ser pecaminosos, nuestras conciencias son falibles. Podemos equivocarnos si solo nos guiamos por nuestra conciencia, porque uno puede convencerse que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Somos capaces de engañarnos a nosotros mismos y ser engañados por otros en cuanto a eso. Por esa razón, no siempre debemos solo seguir la conciencia. Solamente la Biblia es la guía fiel para nuestras vidas. Entonces, lo que buscamos cuando estamos estudiando las escrituras
es formar nuestras conciencias conforme a lo que la Biblia dice. Porque sí es útil la conciencia. O sea, cuando estamos en una situación y se nos presenta la oportunidad de hacer algo, la conciencia es mi guía más rápida. A veces no llevo mi Biblia conmigo para buscar la respuesta, pero mi conciencia siempre está allí. Entonces, es útil en esa situación usar la conciencia para distinguir es bueno o malo esto. Pero es muy importante formar antes esa conciencia con lo que dice la Biblia, para que esté seguro que mi decisión sea una que agrada a Dios. Ok, vamos a tomar sus preguntas sobre todo esto al final de la sección de repaso. Entonces, continuemos con la siguiente pregunta de repaso. El video mencionó 4 cosas que pasan cuando agregamos reglas donde la Biblia no. O sea, cuando agregamos reglas humanas y las exigimos como si fueran divinas, pero la Biblia no las tiene. ¿Cuáles 4 cosas pueden pasar en esa situación? A ver, veo la mano de Narcisa. Narcisa, por favor. Si no puede recordar las 4, no hay ningún problema. 1 o 2. Pero sí tiene que activar el micrófono. ¿Me escucha, Narcisa? Tal vez no está en una posición para abrir su micrófono. Bueno, entonces continuamos con Adolfo. Adolfo, por favor, quería contestar aquí, Adolfo. Sí, profesor, aquí anoté de lo que decía en el video, una de los puntos dice que alejan a la persona de la verdadera voluntad de Dios. Segundo, ponen cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas innecesariamente. Tres, socavan la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Esas 3 puedo recordar del video. Ok, excelente, muchas gracias. Y Lilia también aportó en el chat, alejan a las personas de la voluntad de Dios. Muy bien. Ramón, ¿puede recordar el cuarto? Sí, el cuarto es hace a las personas autojustificarse, que es muy peligroso. Gracias, pastor. Excelente. Ustedes encontraron la lista en el video. Gracias por compartirla. Aquí vamos a destacar los puntos y también explicar un poco más. Primero, aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Esto es lógico, ¿verdad? Si Dios tiene mandamientos que Él quiere que cumplamos, y luego se agregan otras que Dios no quiere que cumplamos. Nunca dice eso en su palabra. Esos otros me van a distraer de lo que de verdad Dios me quiere. Me van a hasta alejar de cumplir eso lo que Dios me ha dado. Entonces es como una distracción de lo que Dios en realidad no, nos ha mandado. También pone cargas innecesarias en la vida de las personas. En Hechos capítulo 15, los apóstoles tenían que reunirse en Jerusalén para hablar de qué hacemos con los gentiles, porque algunos de los creyentes judíos insistían, los creyentes gentiles también tienen que seguir la ley de Moisés, o sea, circuncidarse, descansar el sábado, todo eso, y los apóstoles decidieron que no. Primero, esas leyes no aplican, ¿ya? Pero también decían, ¿por qué les vamos a poner un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido sobrellevar? Y eso es lo que hacen las iglesias que agregan más reglas a lo que Dios de verdad quiere. Es suficiente difícil
cumplir con lo que Dios realmente quiere que hagamos. Y en realidad es imposible hacerlo perfectamente. Por eso necesitamos a Jesús. Y ahora agregar más es un yugo que no podemos sobrellevar. Entonces, no queremos cargar innecesariamente a la gente así. También socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Cuando una iglesia o un pastor convierte su propia voluntad en la voluntad divina, hay una confusión. La confusión es, pues, palabra de quién debo seguir. Y ustedes ya saben la respuesta, palabra de Dios. La Biblia es lo que debemos seguir. Pero en esas iglesias que ponen reglas no bíblicas y exigen que los miembros cumplan con esas reglas, luego hay una confusión. Tengo que decirlo tengo que hacerlo solo porque mi pastor dice que sí, porque mi iglesia lo exige. ¿Dónde está en la Biblia eso? Queremos dejar en claro que la Biblia es la autoridad suprema, no lo que diga una iglesia u otra, un pastor u otra. Y también termina en las personas tratando de justificarse a sí mismos. Cuando hay sobreénfasis en la ley, que es el legalismo, hay la tendencia de pensar que somos salvos por obedecer la ley. Entonces queremos evitar eso también. Excelente. Ahora, continuemos con Romanos capítulo 14. Hicieron una lectura de Romanos 14. Y para saber un poco del trasfondo con esta pregunta, parece que los romanos, los cristianos en Roma, estaban juzgándose el uno al otro en dos puntos que mencionó Pablo. ¿Pueden recordar cuáles eran esos dos puntos? Como pista les pusimos aquí versículos 5 y 6. Si alguien necesita ayuda en buscar los dos puntos en que estaban juzgándose. Yo veo sus manos, Adolfo y Ramón, pero estoy tratando de esperar un poco más para que otro estudiante participe también. A ver, no es que no me guste su participación, solo quiero dar oportunidad a todos. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Aun si no saben los dos, si solamente saben uno, ¿está bien? Bueno, parece que no. Entonces, Ramón, por favor, Ramón. Sí, pastor, voy a señalar un punto para que los demás participen. Tenemos el primer punto que era la comida y la bebida. Ya ahí voy a dejarlo, si quieres puedo recitar los demás, pero voy a dar oportunidad que los demás hermanos participen. Excelente, muchas gracias. Comida y bebida era uno de los asuntos. Adolfo, ¿cuál era el otro? Era el día de las fiestas que celebraban. Sí, para algunos un día es más sagrado que otro, para otros todos los días son iguales, Pablo decía. Entonces ese fue el otro punto y parece que se estaban juzgando entre sí en cuanto a estos puntos. Primero, dejemos en claro, estos dos puntos, recuerden que tenemos libertad en cuanto a ellos. Los judíos del Antiguo Testamento no. Tenían ellos mandatos divinos sobre lo que podían comer y beber, sobre días de fiesta religiosa, pero en el Nuevo Testamento la Biblia lo deja claro que no hay mandatos así para los creyentes en el Nuevo Testamento. Ah, entonces, en la iglesia en Roma había ciertos creyentes que no tenían ese conocimiento y en su propia conciencia pensaban que sí había ciertas comidas prohibidas o sí había que observar esas fiestas que Dios mandaba en el Antiguo Testamento.
Um, Pablo no está diciendo que, está bien, que sigan creyendo eso. Los llama hermanos débiles. O sea, falta algo en su fe, falta conocimiento. Pero sí está animando a los creyentes que tienen ese conocimiento a tratar en amor a los hermanos débiles. No sentirse superiores a ellos, más bien no causar ofensa con ellos, con hacerles pecar contra su conciencia. Así que sí, vamos a seguir resumiendo. Pablo confiesa que tenemos libertad en cuanto a tales cosas. Él dice en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo. O sea, ya Dios declaró limpias todas las comidas. Sin embargo, perdón, también llama a amar al hermano débil, con no juzgarle, menospreciarle. O sea, esa persona piensa que es un pecado comer carne de cerdo, qué tonto, qué ignorante. Él no tiene conocimiento como yo lo tengo. No debemos juzgarle ni menospreciarle por su creencia. Tampoco debemos hacerle caer en algún pecado contra su propia conciencia. Un ejemplo, si un hermano en la fe cree que es pecado comer carne de cerdo, si le invito a mi casa no voy a preparar un cerdo. Más bien, voy a enseñarle de la palabra antes. Mire, el cerdo. Y cuando él esté convencido de la verdad bíblica, entonces sí, podemos comer cerdo juntos. Pero por mientras, no voy a causarle un tropiezo en su propia fe con hacer algo así. Tampoco obligarle a ir contra su conciencia. Eso sería un pecado. Pero sí, debemos tratar de corregir su error en amor. Pablo no estaba diciendo, dejen a los débiles que sigan débiles en su conocimiento. Sí, nos llama la Biblia a fortalecer su conocimiento y llenar los vacíos de su conocimiento. Pero por mientras, los tratamos en amor. Los tratamos en amor. Ok, hasta allí entonces, ¿cuáles preguntas tienen sobre estos puntos? Adolfo levantó su mano. Por favor, Adolfo. Bueno, pastor, tengo aquí dos preguntitas. En cuanto a yo he escuchado bueno, por acá en la iglesia donde he asistido, sobre la sangre, que uno no puede comer sangre. ¿Eso todavía está vigente o definitivamente no se puede? Sí, esa es una excelente pregunta. Yo le puedo pasar unos materiales que explican eso, pero les voy a dar una respuesta breve. Y si alguien más quiere el material que le voy a pasar a Adolfo, me envíen por favor un mensaje a mi WhatsApp privado. Am, pero yo creo que algunas iglesias creen eso porque en Hechos 15, cuando los apóstoles están decidiendo, ¿tienen que seguir la ley ceremonial o no? Los gentiles. Su decisión es no, pero luego ponen como recomendación que eviten la carne con sangre. Y algunos entonces interpretan eso como si fuera un mandato para el Nuevo Testamento también. Yo creo que es mucho mejor en esa parte de Hechos 15 entenderlo no como un mandato para el Nuevo Testamento, porque no hallamos eso repetido en ninguna otra epístola de Pablo, por ejemplo. No hay repetición de eso. Es más bien un llamar a los gentiles a no causar ofensa a los judíos. Se trata de esto mismo, de Romanos capítulo 14, ¿verdad? Pablo dice al hermano débil, no le debes causar ofensa. Y en esa exhortación entonces estaban diciendo, gentiles y judíos se están mezclando, no queremos causar ofensa a los judíos que tienen toda su vida no comer carne con sangre. Entonces, que los gentiles respeten eso y en vez de causar ofensa con comer carne con sangre frente a ellos, que no lo hagan. Eh, Puedo dar más respaldo para esa interpretación, pero en privado. ¿Ok, Adolfo? Sí, señor, muchas gracias. La otra pregunta era sobre las danzas. También, como yo le había comentado antes, yo
empecé mi cristianismo en una iglesia que es así, tendencia al legalismo. Me puedo dar cuenta ahora porque en realidad yo no conocía mucho sobre estos temas y bueno, ha sido una gran bendición que he podido tomar este curso. Y bueno, dicen que, bueno, la danza no, nunca la había visto en las iglesias, nunca la he visto hasta ahora, pues. Y me pronto me gustaría saber, o sea, en qué tipo de danza, si es eh, legal hacer esos tipos de programa que lleve incluido la danza y eso. ¿Qué tipo de danza usted más o menos eh, nos podría hablar de eso? Am, sí, sí, bueno, yo creo que consta mencionar que aunque no es prohibido, o sea, está muy bien, perfectamente bien que una congregación tenga un ministerio de danza. No hay ninguna prohibición contra eso. Am, yo diría dónde y cuándo lo van a hacer, porque si lo hacen dentro del culto mismo, ahí sí hay un principio bíblico que es en el culto. Pablo dice que debemos poner más importancia en lo que nos edifica, o sea, la palabra de Dios. Y mirar una danza, eso no me edifica, no tiene un mensaje de parte de Dios. Entonces, recomendaría yo no hacerlo dentro del culto mismo. En cuanto a qué tipo de bailar o qué tipo de danzar, hay, la Biblia no da una lista de lo que es prohibido y no. Entonces tenemos que usar los otros principios bíblicos que tenemos para distinguir entre una forma de bailar que sería pecaminosa y no daría gloria a Dios, tal vez glorifica al cuerpo humano, o podría causar pensamientos sexuales en otras personas. Y el cristiano va a evitar eso por esas razones. Pero sí hay formas de bailar que no son así. Entonces, va a depender de la situación también de los otros miembros de la congregación. Pero sí, no puedo darle una lista de lo que de bailes prohibidos y bailes permitidos. No es tan fácil. Ok, muchas gracias, pastor, y de todas maneras disculpe la ignorancia porque apenas estoy aprendiendo esto, entonces sí pregunto cosas de pronto que para otros de pronto ya saben, están bastante conocimiento en eso, pero sí me gusta siempre preguntar en cosas que estoy dudoso. Y bueno, gracias, pastor, por todo su explicación, su enseñanza. No hay de qué disculparse. Eran buenas preguntas, Adolfo. Gracias. Tenemos dos más que tienen preguntas y luego continuamos. Narcisa levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Narcisa? Perdón, pastor, tengo problema con el micrófono, Oh, que ok. no lo pude abrir, pero sí estamos escuchando todo absolutamente. Y disculpe porque la otra no pude abrir el micrófono. Mire, a más de una pregunta, yo creo que no la voy a hacer, sino que después que usted termine de dar la enseñanza, si usted me permite, quisiera hacerle una pregunta a usted que la tiene que hacer don Carmelo. Entonces yo se la hago cuando termine. ¿Qué le parece? Está muy bien. Sí, dejamos hasta el final de la clase, entonces. Gracias. Gracias a usted. Entonces, continuamos con Olga. Olga, ¿cuál es su pregunta? Olga Vélez, ¿podría activar el micrófono? Ya, pastor, tenía problema con abrir el micrófono. No hay Mire, problema. pastor, en cuanto a la danza es una expresión del cuerpo, del alma y del espíritu hacia Dios. No es hacia la gente, como que el danzante estuviera haciendo un programa para la gente, no. Él danza hacia Dios y los que estamos dentro de la iglesia estamos también con la mente puesta en Dios, ¿no? Por lo tanto, no puede haber una danza pornográfica, no puede haber una danza salida de lo común, porque el cuerpo y la mente está con Dios. Eso es lo Ok, que yo pienso sí, de la danza. eso sería
uso apropiado entonces de la danza, ¿verdad? Cuando estamos dando toda la gloria a Dios con eso. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces vamos a continuar. Resumamos aquí algunos puntos y simplemente voy a cerrar todos los micrófonos para que no haya ruido en el trasfondo. Gracias. Resumamos entonces. Hemos dado una definición básica del legalismo y a lo largo del curso hemos visto varias manifestaciones diferentes del legalismo. Esta es una pregunta en el proyecto final, la primera, entonces si quieren apuntar, aquí pueden otra vez. El legalismo, vimos la definición básica de es un mal uso o énfasis excesivo de la ley. Mal uso de la ley o énfasis excesivo en la ley. Vimos que la ley es buena, tiene su propósito divino, demostrarnos nuestros pecados, conducirnos al arrepentimiento, pero no puede motivar la obediencia, no puede salvarnos la ley tampoco. Por eso necesitamos el Evangelio, que nos muestra a Cristo, que nos salva y nos motiva a hacer el bien. Entonces, algunas manifestaciones del mal uso de la ley, pues obviamente enseñar que nuestra salvación depende de nuestra obediencia a la ley, es un mal uso de la ley y condena a personas a la muerte eterna si creen lo que están escuchando. Entonces queremos evitar eso. También motivar obediencia a través de la ley en vez del evangelio. Vimos que la única obediencia, entre comillas, que la ley puede producir es por obligación o por miedo. Ninguno de esos motivos agrada a Dios. Entonces, si solo el evangelio puede cambiar el corazón para el bien, puede dar amor para Dios como el motivo de nuestras acciones. Ese es otro aspecto del legalismo, entonces, motiva obediencia a través de la ley. Y el que estamos profundizando hoy, exigir lo que la Biblia no exige. Cabe mencionar, en la clase que viene, vamos a ver otra forma de legalismo que es prometer lo que la Biblia no promete. Muchas veces hacen promesas que dependen de tus obras que la Biblia no promete. Entonces, veremos eso en la clase que sigue también. Una frase que solemos utilizar cuando hablamos de este tema en Academia Cristo es: el abuso no prohíbe el uso. Entonces, hay ciertas cosas en la Biblia que Dios explícitamente prohíbe el abuso de esas cosas. El alcohol, ¿verdad? Dios prohíbe en su palabra la embriaguez, pero no prohíbe en su palabra todo uso. Entonces, no queremos nosotros tampoco prohibir todo uso, porque eso sería legalismo, sería dar, o como vieron en la iglesia Roca Firme, ¿verdad? Todo tipo de danza, todo tipo de baile es del diablo. Estaban prohibiendo algo que Dios no prohíbe. Estaban prohibiendo el uso de algo por el abuso que algunos hacen del baile. Eso no es bueno. También hablamos del papel de la conciencia. Me gusta usar la ilustración de una brújula para la conciencia. Es como nuestra brújula interna, que nos indica si estamos yendo en la dirección correcta o la que no está correcta. Pero ustedes que han trabajado con brújulas saben que tienen una debilidad. Si una brújula se acerca a otro imán poderoso, entonces la brújula no te indica la dirección correcta. Y eso también es cierto de la conciencia. Otras influencias espirituales, lo que he aprendido desde mi niñez, el pecado dentro de mí, pueden hacer desviar la brújula. Y por eso necesitamos formar nuestras conciencias por la palabra de Dios. Eso nos va a asegurar que la brújula, la conciencia, siempre está apuntando en la dirección correcta. Y si hay cualquier duda, pues volvemos a la Biblia, porque solo la Biblia es la guía perfecta para nuestras vidas.
Bien, entonces las consecuencias del legalismo, ya mencionamos estas 4 cosas. No creo que tengamos que profundizar más sobre ellos, pero aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios con imponerles una voluntad humana como si fuera divina. Pone cargas innecesarias, así que les frustra, socava la autoridad y el significado de la Biblia. Tal vez voy a mencionar el significado de la Biblia. Cómo reglas adicionales humanas socavan también el significado de la Biblia. El significado de la Biblia no es la ley. El significado central de la Biblia es las buenas noticias del Evangelio, que Dios nos salva por medio de la fe en Cristo. Y cuando yo pongo el énfasis en más reglas, estoy también socavando el significado central del Evangelio en la palabra. Estoy distrayéndoles con esas leyes adicionales de lo que Dios en realidad quiere que escuche, que es el Evangelio. Entonces, en ese sentido también socava el significado central de la Biblia misma. Muy bien, entonces vamos a profundizar. Hemos hablado un poco sobre ejemplos de reglas que algunas iglesias ponen que no son bíblicas, van más allá, exigen lo que Dios no exige. Ahora preguntamos, ¿por qué iglesias hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Y quiero que ustedes platiquen de esto en sus grupos pequeños, por favor. Voy a dividirles en 2 grupos pequeños. Por favor, pasen a esos grupos. Y ahí en sus grupos pequeños, ya está. Platiquen de esta pregunta. ¿Por qué las iglesias imponen reglas que no están en la Biblia? Que no están en la Biblia. ¿No? Muy bien. Muchas gracias por su conversación en el grupo pequeño. Yo logré escuchar una parte de la conversación en los 2 y me gustó lo que estaba escuchando. Entonces, vamos a hablar de esto juntos por unos segundos. Um, Debemos recordar que muchas veces este tipo de legalismo, seguir o exigir en cosas que no están en la Biblia, es simplemente por ignorancia. Yo imagino que los líderes de la Roca Firme no es que estudiaron la Biblia, vieron que es permitido el bailar y luego dijeron, no, vamos a ir en contra de la Biblia y decir que no se puede bailar. Seguramente algún pastor o algún líder de su iglesia estaba convenciendo a los demás que no lo hicieran, y por ignorancia de lo que la Biblia de verdad dice, ellos empezaron a creer y practicar eso. Creo que en muchos casos es por su formación espiritual. Siempre han aprendido que esto está mal o que Dios exige esto, y no tienen conocimiento de lo que la Biblia dice en realidad sobre eso, ¿no? Entonces, a veces es simplemente por ignorancia. También a veces se hace en un deseo sincero de ayudar a la gente a evitar las tentaciones. Entonces, en algunas iglesias prohíben el alcohol, todo uso del alcohol, porque no quieren que caigan en la tentación de emborracharse. Y aunque ese es un buen motivo, ¿verdad? Es un buen motivo, están tratando de lograr su objetivo en una forma no correcta. Ya vimos los peligros de poner reglas donde la Biblia no las pone. Aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, socava la autoridad de la Biblia, hace aparentar que la iglesia es la autoridad, no la palabra de Dios. También la gente puede empezar a pensar que por seguir las reglas, por nunca tocar bebida alcohólica, soy mejor cristiano que otros, que estoy salvándome con esas obras.
Entonces, aunque a veces se hace con un deseo sincero, que la gente no caiga en tentación, en realidad están haciéndoles un daño espiritual con no enseñar claramente lo que la Biblia enseña. Tenemos que confesar que también a veces se hace por motivos que no son sinceros. A veces lo hacen por control y por poder. Este, en uno de los grupos pequeños, alguien mencionó, lo hacen para sujetar a la gente y para asegurar que no se vayan de la iglesia. En ciertos casos, sí, hacen reglas extra bíblicas, exigen que la gente obedezca, porque quieren control y poder sobre la gente. Y a veces es por ganar dinero. Vimos que la Biblia no exige el diezmo ya en el Nuevo Testamento. Muchas iglesias siguen haciéndolo. Puede ser porque tienen miedo de que si no exigen el diezmo, no van a tener dinero para su ministerio. Entonces, hacen eso por miedo de perder dinero. Y es triste eso, porque no es un motivo que agrada a Dios. Tampoco es la forma de lograr que la gente ofrende con generosidad. La forma de lograr eso es con compartirles el evangelio. Solamente el amor de Dios va a producir en ellos un amor para Dios, para ser generosas con sus ofrendas. Entonces, sí, a veces por ese motivo también se practica este legalismo. Bien, ¿cuáles otras observaciones tienen sobre este punto? Sí, Olga, por favor. Solo tiene que activar su micrófono. Ahí Ajá, está. ya lo activé, profesor. Ok. Como dice aquí, que es a veces simplemente por ignorancia o como usted dice, por tener el control de todo. Porque vamos a referirnos un ejemplo a un pastor. El pastor o hay pastores o que se creen que ellos son más santos que las ovejas que tienen a su cargo y que solo ellos tienen el poder para todo, tienen la autoridad de reprender o de recriminar o de juzgar a una persona cuando Dios dice en su palabra que cuando nosotros lo confesamos a Él y nos acercamos a Él, ya nosotros hemos sido perdonados y tenemos derecho al reino del Señor, ¿verdad? Entonces, a mí hace poco me aconteció algo, yo le hice ver a mi pastora algo que yo estaba viendo que no estaba correcto, pues, en la manera como ella estaba llevando a las ovejas. Entonces tuve una conversación porque yo soy la coordinadora de la congregación, con pastora. Pues ella le contó eso a su hija, que es una niña que no está fundamentada en la palabra del Señor. ¿Ve? No está bien aferrada a la palabra del Señor, sino que está más del mundo que del lado del Señor. Ella fue y se lo contó a la hermana de ella que es inconversa. Bueno, ella me llamó, me ofendió, me dijo que yo no era ninguna cristiana, que era de lo peor, bueno, cosas horribles. Yo le dije, bueno, Dios sabe que yo hablé con ella por la palabra, porque lo que le hablé estaba escrito en la palabra del Señor, porque el Señor me dio unos versículos con los cuales yo tenía que hablar con ella. Y así yo lo hice, pastor, y bueno, por eso he sido juzgada y condenada y no soy cristiana para ellos. Entonces no sé qué merezca o qué opinión o qué consejo me podría dar usted con respecto a toda esa situación, porque de verdad que me ha entristecido mi corazón. Y ya es triste lo que sucedió. Gracias por compartir su experiencia para el aprendizaje de todos.
Hay versículos bíblicos que nos llaman a honrar y respetar a nuestros líderes, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero no hay ningún versículo bíblico que diga que un líder es infalible. De hecho, tenemos ejemplos bíblicos de los apóstoles cayendo en errores. En Gálatas capítulo 1 y 2, Pablo cuenta de una situación con Pedro. Pedro estaba dando la apariencia con sus acciones que los judíos eran más importantes para Dios que los gentiles. Cuando llegaron ciertos líderes de los judíos a la iglesia, él empezó a pasar tiempo con ellos, empezó a seguir sus leyes ceremoniales otra vez, y Pablo le tenía que reprender frente a todos, porque estaba cayendo en una hipocresía y con su ejemplo estaba dando una mala impresión, una impresión equivocada. Entonces, sí, cuando un líder dentro de la iglesia cae en un error, hace algo equivocado, entonces, ¿qué es el camino bíblico en esa situación? Y lo hallamos en Mateo 18, es hacer justo lo que usted hizo, tomarle en privado a esa persona, mostrarle de la palabra de Dios en amor y con respeto dónde estaba en error. Y sí, llamarle al arrepentimiento. Y si no se soluciona allí, entonces se tiene que involucrar otro miembro de la iglesia. Y si no se soluciona así, se tiene que involucrar a la iglesia entera en cuanto a eso. Sí, todo para corregir ese hermano que está en error. Entonces, sí, eso aplica también a líderes. Aplica a tanto los miembros de la congregación como también de los líderes de la congregación. Sí. Así que usted hizo lo correcto, no se sienta mal por eso. Gracias, profesor. De verdad que le he orado mucho al Señor y que me ayude a salir de esta situación, porque ha entristecido mi corazón, varios hermanos se han alejado de la congregación. Yo en estos momentos no me estoy congregando por esa situación y entonces de verdad que no sé qué hacer, profesor, no sé qué hacer. Sí, sí. Bueno, si quiere más consejos sobre esa situación en particular, me puede enviar un mensaje de voz o podemos ponernos de acuerdo para una conversación telefónica. Yo creo que lo que usted está haciendo, estudiando con nosotros, es un buen paso. Amén, Entonces, profesor, gracias. sí, sí. Muy bien. Gracias. José López, José, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? José, no le escuchamos. ¿Puede activar su micrófono? Ok, buenos días. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos mis hermanos. ¿Cómo están todos? Todo bien, gracias. Disculpen ¿Qué que tal usted? yo no había estado entrando porque estoy entrando a la clase grabada porque tenía muchos días fuera de aquí del país y tenía mucho trabajo atrasado y estaba llegando muy tarde. Pero mis hijos, Dios ha sido bueno para con nosotros, ha sido misericordioso. Y yo levanté la mano por el punto que está tratando la sierva. Y es para darle un pequeño consejito, y es que la Biblia establece de qué manera debe, en Mateo 18, cómo debe de corregirse las situaciones que se dan entre hermanos. Pero nosotros también tendremos que entender algo. Y es, Satanás, que el Señor lo reprenda, él sabe lo que perdió cuando fue destronado de allí, de aquel lugar. Entonces, él sabiendo lo que perdió, él también quiere que tú y yo lo perdamos. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer todo lo posible para que cualquier situación que se dé en la congregación o con cualquier hermano, cualquier persona por ahí, usted lo tome muy a lo personal, porque ahí lo que le interesa es eso, que usted se llene de raíz de amargura, se viva triste, que usted no vea la libertad para la cual el Señor la llamó. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a libertad, pero el enemigo quiere tenernos atados.
Como él quiere mantenernos atados, ¿tú sabes qué hacer? Que cualquier situación que él sabe que nosotros no vamos a poder manejarla, nos la pone como un conflicto para que nosotros podamos apartarnos y alejarnos tanto de los hermanos y crear raíz de amargura en nosotros. Hay que ser muy sabio con esa parte y ponerse la mano del Señor. Pero si te aleja, te ve como culpable. ¿Me entiendes, pastor? Cuando nos alejamos, hace que el enemigo te vea como culpable. Porque eso es lo que quiere. Hacer que te vea como culpable. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo una cosa, mi hermano. Yo en estas situaciones ni le echo ni culpo pastores, ni culpo hermanos, ni culpo líderes. Yo culpo al enemigo, que es que siempre está haciendo de la de él. Dese cuenta cuando él fue capaz de tentar a Jesús directamente. ¿Qué no hará con nosotros? Amén, varón. Esa es mi aportación en ese tema. Sí, muchas gracias por compartir. Yo creo que sí hay circunstancias cuando debemos alejarnos de una iglesia, pero no de Dios, nunca de Dios, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 16:17, si una iglesia está persistiendo a pesar de nuestros intentos de corregir su falsa enseñanza, si están persistiendo en eso, entonces el último paso que tenemos que tomar es salir y buscar una iglesia que sí enseña correctamente la palabra de Dios. Pero sí, estoy de acuerdo con el comentario que el diablo sí siempre va a querer causar divisiones dentro de la iglesia misma. Y queremos tomar los pasos bíblicos de corregir cualquier error que hay y también perdonar de corazón para que no gane el diablo en nuestra propia vida igual. Sí. Bueno, Amén. Marta aportó también en el chat. Tengo una pregunta. ¿El diezmo es obligado dárselo a la iglesia mes a mes? Un miembro me comentó que ella no daba el diezmo a la iglesia, sino que su diezmo se lo daba a los niños de la calle. ¿Es correcto eso, pastor? Yo recomiendo, Marta, que repase la grabación de, a ver, ¿cuál clase era? Creo que era la quinta o la sexta clase. Sexta, creo que era la sexta sobre la ley ceremonial. En esa clase vimos que la exigencia de dar un 10% era para la gente de Dios en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento no hallamos esa obligación de dar el 10%. Más bien Pablo dice que cada uno debe dar lo que decide en su corazón, no bajo obligación ni compulsión, porque a Dios le agrada el dador alegre. Entonces, sí, pues, si quiere más información, puede repasar esa grabación. Sería un buen paso tomar. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar entonces. La siguiente pregunta, el número 2. Por muy sinceras que sean sus intenciones, o sea, tal vez ponen reglas no bíblicas por pensando que eso le va a ayudar a su gente a no caer en la tentación. Pero ¿qué es lo que vemos? Que el peligro más grande lleva al error que nuestra relación con Dios dependa de las obras. O sea, cuando estamos agregando más y más reglas, el enfoque está en las reglas y cumplirlas, no en Cristo, quien ya obedeció perfectamente en nuestro lugar y murió en la cruz para ganar el perdón de todos nuestros pecados. Y cuando el enfoque cambia a las reglas de Jesús, la tentación es, los miembros van a pensar que se están salvando por cumplir las reglas que están allí. Esa idea nos lleva a dos puntos peligrosos, o el orgullo o la desesperación. Ciertos miembros van a pensar, yo soy mejor cristiano porque yo no baile, no tomo, etc. Otros que tal vez han caído en ese pecado antes van a pensar, ¿cómo podría ser que Dios me ama todavía? ¿Cómo podría Dios perdonarme de estos pecados? Y a veces le sucede a un cristiano un día estar en orgullo, sí, estoy cumpliendo bien las reglas, y al ser tentado y caer en tentación el día después, ya piensa, ¿cómo podría Dios perdonarme? A Satanás le gusta jugar ese juego con nosotros. Cuando estamos en orgullo,
que, sí, soy buena persona. Entonces nos tienta, logra que pequemos y luego nos acusa. ¿Cómo podrías haber hecho eso? La respuesta es, en vez de enfocarme a mí, en mí mismo, fijar mis ojos en Cristo, mi Salvador. Así va silenciando Jesús las acusaciones de Satanás con el Evangelio. Tú eres perdonado. Entonces, acabo de explicar cómo esto puede hacer a las personas más vulnerables ante el diablo. También, como vimos antes, esto socava la autoridad de la Biblia al mezclarla con los mandamientos humanos. Y cuando hay una mezcla, entonces no se deja en claro cuál es la autoridad suprema. ¿Es lo que la Biblia dice o es lo que mi pastor dice? ¿Es lo que las escrituras dicen o lo que siempre he aprendido en mi iglesia? Entonces queremos dejar muy en claro cuál es la autoridad suprema. Siempre es la Biblia. Y como mencionamos antes, y aquí están esas citas que buscábamos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 y Apocalipsis 22, 19. Son las advertencias de Dios contra quitar, agregar, cambiar su palabra. Entonces, cuando nosotros agregamos reglas que no están en la Biblia, estamos pecando en hacerlo. Muy bien. Vamos a tomar una pregunta más y luego puedo contestar algunas de sus preguntas sobre esto. ¿Cómo debemos tratar a las personas que exigen a los demás lo que la Biblia no exige? ¿Cómo vamos a tratar a estas personas? Miguel, ¿quería aportar? Sí, ¿me escucha? Adelante. Sí, bueno, ¿cómo lo iríamos a tratar? Yo entiendo, pues, ¿verdad? Mi opción personal. Yo trato hasta donde pueda llegar, pero si la persona insiste en algo que la Biblia no exige, pues entonces yo lo que hago es que lo trato con la persona, ¿sabes? Porque yo llevo el Evangelio, ¿sabes? Yo también predico que decir la palabra y me he dado con muchos casos, ¿verdad? Entonces, hay personas que se le ve, ¿sabes? Se le ve el legalismo a legua. Pues yo los trato hasta donde puedo llegar. De ahí para allá, pues, yo lo que hago es, si ellos no entran en ¿sabes? En una convicción bíblica, pues entonces yo lo que hago es que no los trato. Y se da uno con personas de vez en cuando, pero nos damos cuenta cuando comenzamos a hablar con ellos y cuando ellos comienzan a responder. Yo, por ejemplo, personalmente, no los trato, ¿sabes? No les voy a insistir ni les voy a jodear porque la persona se puede molestar. Pienso yo, esa es mi opinión personal. Okay. Sí, seguramente no vamos a buscar un pleito, pelear con esta persona, pero sí queremos usar la palabra para hacerle ver la verdad, para corregir su error. Muy bien. Ok, José, ¿quería contestar esta pregunta? Levantó su mano, José. ¿Quería contestar esta pregunta? Ok, mi hermano. Mire, con respecto, hay dos puntos ahí que se han tratado últimamente, pastor. Y es, con respecto a esta parte de las personas que mantienen las orientaciones que no son bíblicas, tanto dentro del templo como fuera. La palabra misma, el mismo apóstol Pablo hablando, dice, contender ardientemente por la fe. Ok, pero ¿qué pasa? Yo digo algo. Cuando la mente de una persona está entenebrecida y el legalismo no le deja ver, lo que nos queda después de nosotros darle la palabra como está escrita es orientar, después de orientarlo, orar. ¿Por qué? Porque donde Dios no puso no puede haber. Y cuando la persona se cierra en su propia concupiscencia porque lo hayan enseñado o porque cree que porque el legalismo no está afuera, simplemente.
dentro hay mucho legalismo, legalismo dañino. Y ese legalismo dañino es aquel que está antibíblico, que no tiene nada que ver con la Biblia, porque el legalismo nunca tiene que ver con la Biblia, siempre con normas y reglas puestas por el hombre. Entonces, por ejemplo, mire, el punto del diezmo. Hay congregaciones que lo tienen directamente como una doctrina. Hay otros que no. Y hay otros que cuando, por ejemplo, yo en mi punto de vista, yo no lo pongo, no lo tengo como enseñanza bíblica. Le digo sí, pero sí le digo, en el Nuevo Testamento no está plasmado, pero en Malaquías 3:8 dice esto. Ahora, si usted quiere cumplir con esa parte, yo no lo puedo obligar, pero haga un compromiso con Dios. Si usted hace su compromiso y se lo cumple a Dios, y usted cree que a Dios usted le está entregando a él para que la obra se mantenga conforme a lo que usted entienda, bienvenido. Pero no me vengan a querer plasmar como una doctrina, como una enseñanza que es de ahora, el Nuevo Testamento. Porque muchas veces nosotros queremos, por querer reunir los chelitos, ponerle carga al otro que nosotros mismos no podemos mover, como lo hacían los fariseos. Sí, de Ahora, acuerdo. Sí. tampoco Le voy a puedo decirle a interrumpir usted ahí. que quiera Solo le cumplir voy a con eso. interrumpir. Le voy a interrumpir ahí para continuar, pero muchas gracias por su comentario. Sí. Estoy de acuerdo. O sea, si uno quiere dar el 10% adelante, ¿verdad? No vamos a prohibir eso porque eso también sería legalista. La Biblia no lo prohíbe, pero sí, no debemos dejar que obliguen eso hoy en día. Y si es el caso que están obligándolo, mostrarles con la palabra que están en error con hacer eso, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar aquí. Vamos a querer corregirles el amor. Siempre primero recordemos el principio de amor cristiano que aplica en toda situación. No vamos a gritar, no vamos a pelear. Queremos lograr a sacar a esa persona de su pensar equivocado en cuanto a la palabra de Dios, de su conciencia mal formada por algo que no es la palabra de Dios. Entonces podemos hacer la pregunta, ¿dónde corrige la Biblia su error? Porque queremos llegar con la Biblia en mano y mostrarles el versículo. Eso le va a dar claramente de entender que esta no es mi autoridad con la cual estoy diciéndolo. Esto lo dice Dios en su misma palabra. Y podría también ayudar a no convertir la conversación en una discusión. Cuando uno llega a solo diciendo la verdad de su propia boca, podría dar la opinión que no es así, que es su idea nomás. Pero cuando uno llega con la palabra escrita, citando un versículo, ya no hay cuestión. La autoridad viene de la Biblia misma. Entonces, si es una ley ceremonial que ellos están exigiendo, como hemos estado hablando, el diezmar, se puede utilizar Colosenses 2, 16 y 17, que enseñan claramente que leyes ceremoniales ya después de la venida de Jesús no están en fuerza. Que nadie nos juzgue en cuanto a ellos, dice Pablo en esos versículos. Eran una sombra de la realidad que estaba por venir, pero ahora tenemos esa realidad en Cristo, entonces ya no necesitamos seguir esas leyes. Sobre el diezmo específicamente, según de Corintios 9, 6 al 7. Son las instrucciones de Pablo para ofrendas en sus iglesias, donde dice que nadie debe dar bajo compulsión ni por obligación, sino debe de decidir en su propio corazón lo que va a ofrendar. Entonces uno podría citar ese versículo. Si alguien prohíbe cualquier uso del alcohol, uno podría mostrar que no es así bíblicamente. Jesús convirtió agua en vino en las bodas de Caná, en Juan capítulo 2. Y en 1 de Timoteo 5:23, Pablo sugiere al joven Timoteo no usar solo agua, sino tomar vino de vez en cuando para su estómago. Si fuera pecado cualquier uso del alcohol, Pablo estaría animando a Timoteo a pecar. Pero ese versículo muestra que no es así. Es el abuso que Dios prohíbe, no el uso.
En cuanto al baile, hemos estado hablando un poco también hoy, segunda de Samuel, capítulo 6, 14 al 22. Es el ejemplo cuando David bailó frente al arca mientras esa entraba a la ciudad de Jerusalén. Entonces, podría uno utilizar esa historia para mostrar que no en todo caso es un pecado bailar. Se puede usar para la gloria de Dios. Entonces, sí, también queremos dejarles saber el peligro de dar reglas no bíblicas. Y ya lo hemos mencionado varias veces en esta clase. Aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, les pone una carga innecesaria que les va a frustrar en su vida espiritual, socava la autoridad de la Biblia misma y puede conducir a una salvación por obras. O sea, que la gente piense que se están salvando por sus obras. Bien, entonces vamos a concluir y les voy a dar un poco de información sobre, hay buenos aportes en el chat. Disculpen que no he podido revisarlos todos, pero les prometí que iba a dar un poco de información sobre el proyecto final también. Mejor, creo que voy a publicar eso en el grupo chat, escrito, toda la información. Y luego, si tienen preguntas o me pueden enviar mensajes en cuanto a eso, o en la siguiente clase, la última clase el miércoles, también pueden hacer sus preguntas sobre el proyecto final. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias por la paz y el perdón que has comprado para nosotros con tu sangre derramada en la cruz. Te pedimos que nos asegures día tras día que somos perdonados y hijos de Dios, que tenemos una herencia eterna esperándonos en el cielo. Y con ese evangelio poderoso que nos motives día tras día a vivir según su santa voluntad en la palabra. Es en tu nombre, Cristo, que te pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Los que tienen que despedirse ahora pueden.